El olor golpeó primero a Oliver. Comida podrida mezclada con aceite de máquina y algo más que no podía identificar. El niño de 7 años arrugó la nariz, pero siguió caminando entre los altos contenedores de metal detrás del economato del puerto espacial. Su padre siempre le decía que se quedara cerca de los edificios principales, pero el turno de mantenimiento se estaba retrasando otra vez, y Oliver se aburrió esperando en el banco cuando oyó el siguiente ruido. Un raspado como garras sobre metal, luego un golpe sordo, luego silencio. Oliver se asomó por la esquina de un contenedor de basura. Lo que vio lo dejó paralizado, pero no de miedo. La fascinación le impidió creer que un dragón se agazapaba junto a un cubo de basura volcado. Al menos Oliver pensó que era un dragón. Había visto fotos en la escuela de los Drahari. Se suponía que eran altos y orgullosos, con escamas brillantes. Esta parecía diferente. Sus escamas de bronce estaban opacas y sucias. Estaba delgada, tan delgada que podía ver el contorno de los huesos bajo su piel. Sostenía una barra de proteína a medio comer en sus manos con garras, comiéndosela con envoltorio y todo. Debió de sentir su mirada, porque levantó la cabeza de golpe. Sus ojos eran dorados, grandes y cansados, como los de un animal asustado. Se miraron fijamente un buen rato. Oliver metió la mano en el bolsillo y sacó un sándwich. De mantequilla de cacahuete, su favorito. Lo había estado guardando para el camino a casa. ¿Tienes hambre?, preguntó. La dragona se sobresaltó como si sus palabras la hubieran impactado. Abrió la boca y luego la cerró. Miró el sándwich que tenía en la mano, luego su rostro y luego volvió a mirar el sándwich. No acepté caridad, dijo. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo, sobre todo de humanos. Oliver ladeó la cabeza. No entendía por qué ser humano importaba cuando alguien tenía hambre. Su padre siempre decía que nadie debía quedarse sin comer. Era una de las reglas, como mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. No es caridad, dijo Oliver. Es el almuerzo. Mi papá prepara de más. Siempre tenemos suficiente. Extendió el sándwich aún más. La dragona lo miró fijamente. Su mano empezó a extenderse hacia adelante, pero luego se retiró. El orgullo y el hambre se reflejaban en su rostro. Me llamo Oliver, dijo. ¿Y el tuyo? Susurró. Qué bonito. ¿Vives por aquí? La risa de Bright fue amarga. No vivo en ningún sitio. Oliver frunció el ceño. Todos vivían en algún sitio. Él vivía en el apartamento 412 con su padre. Incluso los espaciales que llegaban por el puerto tenían naves donde vivir. Eso no tiene sentido, dijo Oliver. Todos tienen que vivir en algún sitio. No todos, dijo Bright en voz baja. Oliver tomó una decisión. Era el tipo de decisión que se les daba fácilmente a los niños de 7 años. El tipo de decisión que los adultos pasaban horas debatiendo. Deberías venir a almorzar a nuestra casa. Tenemos una mesa y todo. Papá siempre prepara para 3, aunque solo seamos 2. Dice que es una costumbre del ejército. Los ojos de Bright se abrieron de par en par. No puedo. ¿Por qué no? Soy Draerie. Eres humana. Nosotras no. No. ¿Qué almorzamos? La simple pregunta pareció romper algo en Bright. Sus hombros se hundieron. Miró la basura que había estado revolviendo, luego el sándwich limpio que Oliver tenía en la mano. Por favor, dijo Oliver. Pareces muy hambriento. Se oyeron pasos en el camino principal. Botas pesadas sobre el cemento. David Cole dobló la esquina y se detuvo en seco al ver a su hijo a 3 metros de un corral. Instintivamente, su mano se dirigió a la cadera, donde solía llevar su arma antes de jubilarse. Viejas costumbres. Oye, dijo David con cuidado. Retrocede, hijo. Pero papá, esta es Bright. Tiene hambre. La invité a almorzar. David observó la escena con la mirada experta de un veterano. El dragón desnutrido, la basura,
su hijo ofreciéndole un sándwich como una ofrenda de paz. Todos sus instintos tácticos le gritaban que alejara a Oliver del alienígena potencialmente peligroso. Todos sus instintos paternales vieron exactamente lo que vio su hijo. Alguien que necesitaba ayuda. David había visto mucho en las guerras fronterizas. Había visto a humanos y alienígenas hacerse cosas terribles. También había visto momentos de compasión inesperada que le recordaron por qué luchó en primer lugar. Había aprendido que el coraje a veces parecía un tiroteo y a veces parecía elegir la amabilidad cuando el miedo sería más fácil. Miró a Bright correctamente ahora más allá de la especie, más allá de la evaluación de amenaza potencial, vio a un niño asustado, hambriento y desesperado. Su pierna protésica hizo un suave clic al cambiar su peso. Los ojos de Bright siguieron el movimiento, viendo la extremidad artificial debajo de su rodilla izquierda. Algo pasó entre ellos, un entendimiento tácito. Ambos habían caído. Ambos sabían lo que significaba necesitar ayuda. «Oíste al chico», dijo David. Su voz era áspera, pero no cruel. «No se puede dejar que la buena comida se desperdicie. Vamos». Bright miró entre padre e hijo. Estos humanos eran extraños. No mostraban miedo, ni asco, ni superioridad. Solo simple aceptación. El chico todavía le ofrecía el sándwich. El padre esperó pacientemente, sin preguntar nada, sin exigir nada. «No tengo nada que ofrecer a cambio», dijo Bright. David se encogió de hombros. «No pedí nada. ¿Vienes o no? Se hace tarde, y necesito empezar a cenar». Oliver sonrió radiante y puso el sándwich en las manos de Bright. Ella lo tomó automáticamente, todavía aturdida. Miró la sencilla comida como si fuera lo más preciado del mundo. «Gracias», susurró. Caminaron por el distrito industrial hacia los bloques residenciales. La gente los miraba. Un veterano humano, un niño pequeño y una Draerie sin hogar formaban una imagen inusual. David ignoró las miradas. Oliver charló sobre su día en la escuela, completamente despreocupado. Bright caminó entre ellos, agarrando el sándwich, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron al apartamento 412, David abrió la puerta y le hizo un gesto a Bright para que entrara. El espacio era pequeño pero limpio. Un sofá, una mesa de cocina, dibujos pegados al refrigerador con imanes. Los detalles cotidianos de una vida. «Los baños están ahí si quieres lavarte», dijo David. «La cena en 20 minutos». Bright se quedó en la puerta, incapaz de moverse. 6 meses durmiendo en callejones y comiendo basura. 6 meses de ser invisible, de no ser nada, y ahora esta niña humana y su padre la recibían en su hogar como si fuera lo más natural del mundo. Oliver tiró de su mano. «Ven, te mostraré mi habitación. Tengo 17 maquetas de naves espaciales». Bright se dejó guiar. Al pasar junto a David, lo miró a los ojos. Él asintió una vez, en un simple reconocimiento. De soldado a soldado. De superviviente a superviviente. Yo en ese momento. Algo se abrió dentro del pecho de Bright. No se rompió, sino que se abrió como una puerta que creía sellada para siempre. David picó verduras con practicada eficiencia mientras la voz de Oliver llegaba del dormitorio, explicando la diferencia entre camiones de carga y una nevera militar. Las respuestas de Bright eran suaves, apenas audibles, pero respondía. Eso era algo. La olla arrocera burbujeaba sobre la encimera. David había aprendido a cocinar después de la muerte de su esposa, de la misma manera que aprendió todo lo demás en su vida. Por necesidad y repetición, las comidas eran sencillas pero buenas, suficientes para mantener sano a un niño en crecimiento y funcional a un hombre de duelo. Oyó correr el agua del baño. Bien. El niño necesitaba limpiar 20 minutos después. Se sentaron alrededor de la mesa pequeña. David había puesto 3 cubiertos sin decir nada. Bright miró fijamente el plato que tenía delante como si fuera a desaparecer si apartaba la vista. Arroz, verduras salteadas, pollo sazonado con ajo y pimienta.
Comida sencilla, pero abundante. Adelante, dijo David. Oliver ya estaba comiendo, usando el tenedor para colocar el arroz en una cuchara como le había enseñado su padre. Bright cogió los cubiertos con cuidado. Sus manos con garras no estaban hechas para herramientas humanas, pero lo consiguió. El primer bocado pareció desbaratarla por completo. Cerró los ojos. Le temblaban las manos. ¿Estás bien?, preguntó Oliver con la boca llena de pollo. Bright asintió, desconfiando de su voz. Dio otro bocado, y luego otro. David notó que intentaba comer despacio y con dignidad, aunque su cuerpo le pedía a gritos que devorara todo lo que veía. «Hay más en la sartén», dijo David. «Sírvete». Comieron en un cómodo silencio durante un rato. Oliver lo interrumpió como siempre. «¿Y dónde vives, Bright?» «Oye», dijo David en voz baja. «¿Qué?» «Solo pregunto». Bright dejó el tenedor. «No pasa nada. No vivo en ningún sitio. Como dije antes, duermo donde puedo, detrás de los edificios, en los túneles de mantenimiento, cuando hace mucho frío». El rostro de Oliver se arrugó, confundido. «¿Pero por qué no tienes familia, Oliver?», preguntó David con más firmeza. «Yo tenía familia», dijo Bright. Su voz era firme, pero su mirada distante. «Mi padre era comerciante. Nos trajo a New Harbour para establecer rutas comerciales entre las colonias Draerie y humanas. Creía que nuestra especie podría beneficiarse de la cooperación». Hizo una pausa, moviendo el arroz por su plato. «Hubo un accidente. Mis padres estaban inspeccionando un cargamento cuando fallaron las abrazaderas magnéticas. Murieron al instante». Oliver abrió mucho los ojos. «Qué triste». «Sí», coincidió Bright. «El consulado Draario dijo que era demasiado joven para heredar el negocio de mi padre. Dijeron que debía regresar a nuestro mundo natal con mi familia extendida, pero no lo hiciste». David preguntó eso. La risa de Bright fue hueca. «El matrimonio de mi padre se consideraba inapropiado según los estándares de nuestro clan. Mi madre provenía de una casta inferior. Su unión avergonzó a la familia de mi padre. Cuando el consulado contactó a mis parientes, se negaron a reconocerme. Yo no soy, como dijeron, un verdadero Draari». David apretó la mandíbula. Reconoció la historia. Especie diferente, misma crueldad. «El consulado dijo que organizarían el pasaje de regreso a mi mundo natal de todos modos», continuó Bright. «Pero pasaron las semanas, luego los meses. Siempre había motivos para retrasos, formularios que procesar, aprobaciones necesarias. Al principio estuve en un albergue juvenil, pero cuando cumplí la mayoría de edad del programa y seguía sin tener el pasaje organizado, no tenía a dónde ir». «Eso no es justo», dijo Oliver. Su voz tenía la absoluta seguridad de un niño que aún cree que el mundo debería tener sentido. «No», asintió Bright. «No lo tiene». David se reclinó en su silla. «El consulado sigue aquí. ¿Por qué no te han ayudado?». La expresión de Bright se tornó amarga. «Acudí a ellos muchas veces. Dijeron que no estaba registrado correctamente. Mi documentación estaba incompleta. Necesitaba patrocinio familiar. Siempre otro requisito, otro obstáculo. Al final, lo comprendí. Querían que desapareciera. Un huérfano mestizo era una vergüenza. Era más fácil dejarme desvanecer que reconocer su responsabilidad». La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. David conocía ese tipo de negligencia burocrática. Había visto a soldados caer en las grietas del sistema de asuntos de veteranos, perdidos en el papeleo mientras se morían de hambre en las calles. La galaxia era vasta, pero el sufrimiento tenía un rostro familiar en todas las especies. «Eso es cruel», dijo Oliver. de verdad cruel». «Sí», repitió Bright. Oliver miró a su padre con ojos que exigían acción. David reconoció esa mirada que había visto en el espejo una vez, cuando aún creía que podía arreglar las cosas. «Puedes quedarte aquí»,
anunció Oliver. Tenemos un sofá, hijo. Empezó David. Tenemos espacio, papá. Y siempre dices que deberíamos ayudar a quienes lo necesitan. David miró a Bright a los ojos por encima de la mesa. Vio esperanza allí, cuidadosamente escondida pero presente. También vio orgullo luchando contra la desesperación. Entendía esa batalla íntimamente. No es tan simple, oye. David dijo que hay reglas, asuntos legales, pero es lo correcto. Oliver insistió. David se frotó la cara con la mano. Estaba cansado de su turno. Le dolía la pierna donde se conectaba la prótesis. Su cuenta bancaria ya estaba al límite. Acoger a un extranjero sin hogar traería complicaciones que apenas podía imaginar. Pero su hijo tenía razón. Era lo correcto. Esta noche, dijo David, puedes quedarte. Mañana averiguaremos el resto. Los ojos de Bright brillaron. Los patos lacrimógenos eran diferentes de los humanos, pero la emoción se tradujo claramente. No tengo palabras, dijo en voz baja. En tu idioma, quiero decir, tenemos un concepto en Dry. Compartir el aliento. Significa dar de tu propia vida para sostener a otro. Es el mayor honor que uno puede mostrar. Miró a Oliver, ese pequeño niño humano que veía más allá de las especies, el estatus y la vergüenza. Me encontraste comiendo basura detrás de un edificio. No viste un dragón, ni un problema, ni un extraño. Viste a alguien hambriento. Ofreciste tu comida, tu hogar, tu amabilidad. Su voz se quebró. Entre mi gente, tal generosidad es rara. Entre los humanos, me dijeron, es inaudita. Eres joven y no sabes nada de las crueldades de la galaxia. Tal vez por eso aún ves con claridad lo que los adultos han olvidado. Oliver no entendió del todo sus palabras, pero sí su tono. Sonrió, brillante y sencillo. Ahora eres mi amigo. Los amigos se ayudan entre sí. Bright miró a David. Luego volvió a mirar a Oliver. Compartiendo aliento, repitió. Me has dado aliento cuando no me quedaba ninguno. No lo olvidaré. David se levantó y recogió los platos vacíos. Te acomodaremos en el sofá. Mañana llamaré a algunas personas, a ver qué podemos hacer con tu situación. No prometo nada, pero lo intentaré. Gracias, dijo Bright. La palabra parecía inadecuada para lo que sentía. Más tarde, después de que Oliver se acostara y Bright se acomodara con las mantas en el sofá, David se sentó en la cocina con una taza de café. Pensó en los problemas del día siguiente, las complicaciones legales, la reacción de su jefe, el coste, pero también pensó en la cara de su hijo al ofrecerle ese sándwich, la simple claridad de la moralidad infantil, el recordatorio de que a veces la decisión correcta era simplemente la obvia. Vio a Bright acurrucado en el sofá, ya dormido. Un hogar federal seguro. David levantó el café en un brindis silencioso por su hijo. Luego empezó a hacer una lista de personas a las que llamar. David se despertó con el olor a platos limpios y pánico. Salió a trompicones de su habitación y encontró a Bright de pie en la cocina. Ya había lavado todos los platos, tazas y utensilios del apartamento. Las encimeras relucían. El suelo estaba barrido. Ella permaneció rígida, visiblemente aterrorizada por la posibilidad de que se enfadara porque tocara sus cosas. Quería mostrarte mi gratitud, dijo rápidamente. No pretendía pasarme de la raya. David asintió y encendió la cafetera. Gracias. Odio los platos. La tensión en los hombros de Bright se alivió un poco. Oliver salió de su habitación, ya hablando de llevar a Bright a la escuela para una exposición. David lo vetó de inmediato, aunque tardó 15 minutos de negociación en llegar a un acuerdo. Oliver podía contarles a sus amigos sobre Bright, pero ella no iría a la primaria. Después de dejar a Oliver en la entrada de la escuela, David se dirigió al edificio de la administración colonial. El vestíbulo olía a fregazuelos y a derrota. Tomó un número y esperó 2 horas más tarde.
Se sentó frente a una empleada que parecía haber perdido la esperanza en algún momento de la administración anterior. A ver si lo entiendo, dijo, sin siquiera intentar ocultar su aburrimiento. ¿Quieres registrar a una dependiente extranjera que no tiene documentación legal, ni patrocinio familiar ni estatus migratorio vigente? Así es, dijo David. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? La empleada suspiró como si le hubiera pedido que le explicara física cuántica a una niña. No es ciudadana. No está registrada en ningún sistema. En lo que respecta a la administración colonial, no existe. Llevarla a tu casa sin la documentación adecuada podría considerarse albergar a un inmigrante ilegal. Multa con 10.000 créditos. David mantuvo la voz serena. Es una niña sin a dónde ir. El consulado de Drahari la abandonó. Es un problema del consulado de Drahari, no de la administración colonial. Entonces se supone que debo ¿qué? Devolverla a la calle. El empleado se encogió de hombros. No es mi trabajo decirte qué hacer con extranjeros sin registrar. Mi trabajo es decirte las reglas. David se fue antes de decir algo que pudiera hacer que lo arrestaran. El trabajo no mejoraba. Su supervisor lo llamó a la oficina antes de que comenzara su turno. Tenemos que hablar sobre tu huésped. El supervisor dijo que las noticias corren rápido en una colonia. David debería haberlo previsto. Bright no es un riesgo para la seguridad. David dijo, quizás no. Pero es una extraterrestre sin registrar que vive con un empleado con autorización de seguridad para zonas restringidas del puerto espacial. Eso es un problema de responsabilidad. La empresa está preocupada, tanto como para despedirme por ello. El supervisor tuvo la decencia de parecer incómodo. Resuélvelo en una semana o tendremos que revisar tu situación laboral. David apretó la mandíbula. Entendido. El resto del turno transcurrió entre tareas de mantenimiento y rabia contenida. Recogimos a Oliver del colegio. Su hijo estaba entusiasmado. Todos quieren conocer a Bright. ¿Pueden venir algunos niños? Por favor. Ahora mismo no, oye. Pero papá, dije, no. Oliver se entristeció. Se quedó callado, lo cual era peor que discutir. David se sentía fatal, pero no tenía energías para explicarle problemas de adultos a su hijo de 7 años que regresaba corriendo a casa. Bright le echó un vistazo a la cara a David y se escabulló del dormitorio. David se sentó en el sofá e intentó pensar qué hacer. El noticiero en la pantalla de la pared zumbaba de fondo. Historias locales sobre retrasos en los envíos y permisos de construcción. Luego, un segmento que hizo que David levantara la vista. Eran imágenes de la escuela Oliver. Unos padres habían grabado un video durante el tiempo al aire libre. Oliver estaba de pie en medio de un grupo de niños, gesticulando con entusiasmo mientras hablaba de su nueva amiga. El audio era claro. Se llama Bright y es muy simpática. Tenía hambre y estaba sola, así que le dimos de comer. Eso es lo que se supone que debes hacer cuando alguien necesita ayuda, ¿verdad? La simplicidad del video impactó en la conciencia colectiva de la colonia. En cuestión de horas, el video se difundió por las redes locales. Los padres lo compartieron. Los medios de comunicación lo recogieron. Al anochecer, había llegado a los canales de comunicación humanos más amplios y el teléfono de David comenzó a sonar. Los periodistas querían entrevistas. Vecinos que apenas conocía llamaron a su puerta. Algunos lo apoyaban, otros eran hostiles. Para que ayudara a un dragón cuando los niños humanos necesitan un hogar, exigió una mujer. David le cerró la puerta en las narices. Pero entonces empezaron a llegar otras llamadas. Una abogada llamada Patricia Brooks lo contactó. Había visto el video. Trabajaba para la Sociedad de Asistencia Legal Colonial y quería llevar el caso de Bright pro bono. El dueño de un restaurante local se ofreció a donar comidas. 2 antiguos compañeros militares de David la contactaron para preguntar qué podían hacer para ayudar. Nosotros nos encargamos de los nuestros, dijo uno.
Y si Cole dice que vale la pena luchar por este chico, me basta. A la mañana siguiente, se había creado un fondo de defensa legal. Llegaron pequeñas donaciones de toda la colonia. La escuela de Oliver organizó una venta de pasteles. El chico regresó a casa con 200 créditos en un frasco y una gran sonrisa. Bright observaba todo esto con creciente angustia. Esa noche, David la encontró guardando sus pocas pertenencias en la bolsa que Oliver le había dado. «¿Qué haces?», preguntó. «Me voy», dijo Bright. «No dejaré que tu bondad te destruya la vida. Perderás tu trabajo por mi culpa. Te enfrentarás a multas. Tus vecinos te odian. No valgo esta molestia. No te corresponde a ti decidir eso», dijo David. «No lo entiendes. No soy nada. Un huérfano mediocre al que mi propia gente desechó. Lo estás arriesgando todo por alguien que no vale nada». David se sentó en el borde de la cama de Oliver. «¿Sabes lo que hice en la guerra?». Bright negó con la cabeza. «Era infantería, combate terrestre, el tipo de lucha cuerpo a cuerpo y fea. Vi morir a mucha gente. Amigos, buenos soldados. Algunos murieron por objetivos estratégicos. Otros murieron protegiendo a civiles que nunca habían conocido. ¿Sabes lo que aprendí?». La miró a los ojos. «Toda vida tiene valor. No por lo que pueda hacer, ni por quien sea su familia, ni por lo que aporte a la sociedad. Solo por estar viva. Eso es suficiente. Ni siquiera soy de tu especie», dijo Bright. «No me importa. Eres un niño que necesita ayuda. Me enfrenté a cosas peores que burócratas. Y vecinos entrometidos. Tu jefe te despedirá. Entonces buscaré otro trabajo. Podrías recibir una multa de miles de créditos. El dinero va y viene». La voz de Rate se quebró. «¿Por qué? ¿Por qué te importa lo que me pase?». David pensó en cómo explicarlo. Cómo poner en palabras lo que lo había llevado a través de tiroteos y pesadillas y los largos y tranquilos años después de la guerra. «Mi hijo te vio comiendo basura», dijo finalmente. «Podría haberse ido. Podría haber estado asustado o disgustado o simplemente ignorarte como todos los demás. Pero no lo hizo. Vio a alguien que necesitaba ayuda y ayudó. No, sin condiciones. Se puso de pie. Ese es el tipo de persona que intento criar. El tipo de persona que hace lo correcto incluso cuando es difícil. Si me diera por vencido contigo ahora, ¿qué le enseñaría eso? Que la compasión está bien hasta que cuesta algo. Que algunas personas importan menos que otras». David se dirigió a la puerta y luego se detuvo. «No eres un problema que deba resolverse, Bright. Eres una persona que merece seguridad y dignidad. Eso no es negociable». La dejó sentada allí, con lágrimas finalmente cayendo de sus ojos dorados. Al día siguiente, el consulado de Drahari envió una comunicación formal. Querían que Bright volviera a la supervisión adecuada de inmediato. David llamó a Patricia Brooks. «La ignoraron durante 6 meses», dijo Patricia. «Ahora, de repente, les importa. Algo anda mal aquí». «Lo sé», dijo David. «¿Puedes averiguar qué?». «Indagaré. Mientras tanto, no la entregues». David no tenía intención de hacerlo. Pero esa noche, acostado en la cama, se preguntó en qué se había metido. La batalla legal apenas comenzaba. El costo sería considerable. Su trabajo pendía de un hilo. Pero en la sala, Oliver y Bright construían una nave espacial con cajas de cartón. Sus risas se extendían por el apartamento. Y David pensó que tal vez, solo tal vez, valía la pena luchar por algunas cosas. Patricia Brooks trabajó rápido. En 3 días, solicitó el estatus de refugiado en nombre de Bright, citando los protocolos de protección de la propia asamblea. El consulado de Drahari presentó contramociones. Los documentos legales iban y venían, como si dispararan. El caso atrajo la atención más allá de New Harbor. Otras colonias observaban. La asamblea tomó nota.
Lo que comenzó como una simple disputa por la custodia se estaba convirtiendo en un caso de prueba para los derechos y responsabilidades entre especies. El supervisor de David lo volvió a llamar. La empresa está recibiendo presiones del consulado de Draer. Quieren que te distancies de esta situación. No va a ocurrir, dijo David. Entonces lo siento, pero despídeme si quieres. No voy a abandonar a ese niño. El supervisor suspiró de lado. No te voy a despedir. Todavía no. Pero no puedo protegerte mucho más tiempo. Llegó más apoyo de formas inesperadas. Veteranos de 3 colonias diferentes organizaron una recaudación de fondos. Negocios locales donaron al fondo legal. Un reportero de Colonial News Network hizo un reportaje que presentaba a David y Oliver como héroes que se enfrentaban a la indiferencia burocrática. No todos lo apoyaron. David recibió mensajes amenazantes. Alguien pintó con aerosol, amante extraterrestre, en su puerta. La limpió antes de que Oliver la viera. A pesar de todo, Bright se transformó. Las comidas regulares devolvieron el color a sus escamas. La seguridad le permitió relajarse. Ella ayudó en el apartamento sin que nadie se lo pidiera. Le dio clases particulares a Oliver de matemáticas y lentamente comenzó a sonreír. La audiencia formal se fijó para la semana siguiente. David, Patricia y Bright se reunieron para prepararse. Argumentarán que perteneces a tu propia especie, explicó Patricia. Que las costumbres humanas no se aplican a los ciudadanos Draar. ¿Qué digo?, preguntó Bright. La verdad. Diles lo que pasó. Diles lo que quieres. El día de la audiencia llegó demasiado rápido. La sala estaba abarrotada. Las cámaras de noticias se alineaban en la pared del fondo. El consulado Draari envió a su diplomático de mayor rango, un hombre severo llamado Boric, que irradiaba desaprobación. El juez era un árbitro humano llamado Williams. Parecía cansada, pero justa. Boric habló primero. Su argumento fue fluido y práctico. Bright era ciudadano Draari. Los asuntos familiares internos caían bajo la jurisdicción Draari. La interferencia humana era inapropiada y potencialmente ilegal. El consulado estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por ella ahora. La enviarían a una instalación Draari adecuada donde podría ser educada en su propia cultura. Patricia contraatacó con la documentación de la negligencia del consulado durante 6 meses. Presentó historiales médicos que demostraban la desnutrición de Bright. Llamó a testigos que la habían visto dormir en callejones. El consulado tuvo todas las oportunidades para ayudar a esta niña. Patricia argumentó. Decidieron no hacerlo. Ahora que la atención pública avergüenza su negligencia, de repente les importa. Eso no es protección. Eso es control de daños. Entonces llamaron a David a declarar. Dot. Lo mantuvo simple. Encontré a un niño hambriento. Mi hijo quería ayudar. Ayudamos. Eso no es complicado. Boric se burló. Tu sentimentalismo no cambia la ley. Tal vez no. David dijo, pero todos los soldados con los que serví, humanos o alienígenas, entendían una cosa. No se deja a la gente atrás, especialmente a los niños. La especie no importa cuando alguien necesita ayuda. El juez Williams tomó notas. Señor Cole, ¿entiende la carga financiera que está asumiendo? ¿Las complicaciones legales? Sí, señora. ¿Y está dispuesto a proceder de todos modos? Sí, señora. Entonces Oliver testificó. Patricia lo había entrenado, pero el chico tiró el guión y habló con el corazón. Bright estaba triste y hambrienta. Ahora es mi amiga y es feliz. ¿Por qué querrías entristecerla de nuevo? La sala del tribunal quedó en silencio. Boric abrió la boca, luego la cerró. ¿Qué podía decir a eso? Finalmente, llamaron a Bright. Se presentó ante el juez con la cabeza alta, con la dignidad restaurada. ¿Qué quiere, Bright? El juez Williams preguntó con suavidad que la voz de Bright era firme. El mundo natal de los Draari no me ofrece nada. Ni familia, ni futuro.
No soy, como mis parientes dejaron claro, realmente una de ellos. Aquí con David y Oliver, he encontrado algo que creía perdido para siempre. Un hogar. Miró a Boric. Estos humanos vieron más allá de mi especie, mi estatus, mi vergüenza. Vieron que eso es más de lo que mi propia gente ofreció. Boric se puso de pie. Elegirías a los humanos antes que a los de tu propia especie. Deshonrarías tu herencia. Mi herencia, dijo Bright en voz baja, fue la creencia de mi padre en que las especies podían cooperar. Esa bondad trascendió la biología. Murió por esa visión. Elijo honrarla aceptando la compasión que se me ofrece, independientemente de su origen. La jueza Williams levantó la sesión para deliberar. 2 horas después, regresó. Este caso presenta circunstancias inusuales, dijo. Un joven de una especie busca protección de otra. La ley no es clara. Sin embargo, los hechos no lo son. Miró a Boric. El consulado de Drahari tenía 6 meses para ayudar a esta niña. Fracasaron. Considero que su interés actual no es motivo suficiente para sacarla de un entorno familiar estable. David sintió que Oliver le tomaba la mano. Otorgo la custodia temporal a David Cole, a la espera de una investigación completa sobre la gestión de este asunto por parte del consulado, si esa investigación revela negligencia o malversación. Revisaremos la cuestión de la custodia permanente. No fue una victoria completa, pero fue suficiente por ahora. Fuera de la sala, los periodistas se agolpaban. David se abrió paso entre ellos, manteniendo a Oliver y Bright cerca. Bora los alcanzó en el aparcamiento. Se han hecho enemigos poderosos, dijo con frialdad. David se giró. No sería la primera vez. Apelaremos. Lucharemos contra esto. Mucha suerte con eso. Boric se acercó. No entiendes en qué te has entrometido. La voz de David bajó al tono que solía usar con combatientes hostiles. Ahora lo entiendo perfectamente. Quítate de mi camino antes de que lo olvide. Se supone que debo ser civilizado. Boric retrocedió. Algo parecido al miedo cruzó su rostro. David acompañó a Oliver y Bright a su vehículo. De camino a casa, Oliver parloteó con entusiasmo sobre la audiencia. Bright estaba callado, asimilando todo. David simplemente conducía, exhausto pero aliviado. Esa noche, después de que Oliver se durmiera, David encontró a Bright de pie en su pequeño balcón mirando las estrellas. Gracias, dijo, por luchar por mí. No me lo agradezcas todavía. Esto no ha terminado. Lo sé, pero aún así te mantuviste firme, sabiendo el precio, sabiendo que podrías perder. David se encogió de hombros. A veces es lo que hace falta. Bright guardó silencio un buen rato. Mi padre solía decir que la fuerza no se mide por la victoria, sino por lo que estás dispuesto a defender. Veo su sabiduría en ti. Tu padre parece un buen hombre. Lo era. Ojalá te hubiera conocido. Y a Oliver. Sí, dijo David. Yo también. Permanecieron en un cómodo silencio, viendo cómo las naves se elevaban hacia el cielo nocturno. El mañana traería nuevos desafíos, la investigación, las apelaciones, la lucha continua. Pero esta noche, estaban a salvo. Estaban juntos, y a veces eso tenía que ser suficiente. Patricia Brooks dejó caer una pila de documentos sobre la mesa de la cocina de David 3 días después de la audiencia. Su expresión era sombría. Encontraste algo, dijo, y no te va a gustar. David sirvió café mientras Bright y Oliver, sentados a la mesa, observaban. Patricia extendió los archivos. Pedí una citación para las comunicaciones del consulado sobre Bright. Se opusieron, lo que me hizo indagar más. Mira esto. Señaló un mensaje fechado 2 semanas después de la muerte de los padres de Bright. El consulado supo de su situación de inmediato. Tenían fondos asignados para la repatriación de emergencia, pero no lo hicieron. ¿Qué? Preguntó David. Ahí es donde se pone interesante.
Crucé las referencias con las bases de datos de la asamblea. Tu padre, Bright, no era solo un comerciante. Bright se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Era un activista político. Abogó por una cooperación más estrecha entre las colonias Draerie y humanas. Escribió ensayos, dio discursos, se ganó enemigos entre las facciones conservadoras de tu mundo natal. Patricia sacó otro documento. 3 meses antes del accidente del carguero, tu padre presentó una denuncia formal ante la Asamblea por corrupción en el Ministerio de Comercio de Drahari. Tenía pruebas de que funcionarios aceptaban sobornos y manipulaban contratos. David vio por dónde iba esto. El accidente no fue un accidente. Todavía no puedo probarlo, pero el momento es sospechoso. Y mira esto. Mostró los registros de mantenimiento. El transportador había pasado la inspección la semana anterior. Sin problemas mecánicos. De repente, una falla catastrófica en la abrazadera. A Raid le temblaron las manos. Lo mataron. Quizás el caso se cerró rápidamente. Muy rápidamente. Y entonces tú, su hija, te pierdes en un limbo burocrático. Ninguna familia te reclama. No se liberan los fondos. Desapareces de los registros oficiales. Querían que yo también muriera. Bright susurró. Oliver le agarró la mano. Pero no lo hiciste. Estás aquí. Patricia asintió. Sobreviviste. Y ahora eres visible. Gracias a David y Oliver. Eso te convierte en un problema para quien quiera que te vayas. David apretó la mandíbula. Por eso Boric parece tan enojado. Les arruinamos el encubrimiento. Exactamente. Si esto se hace público, expone la corrupción en los altos niveles del gobierno de Drahari. La carrera de ese diplomático probablemente esté en juego. Tal vez la de otros también. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó David. Vamos a lo grande. Presenta una queja formal ante la Asamblea. Exige una investigación completa sobre la muerte de tu padre y la gestión de tu caso por parte del consulado. Haz suficiente ruido para que no puedan ocultarlo. Eso podría llevar meses, dijo David. Años, probablemente. Pero es la única manera de mantener a Bright a salvo. Si exponemos la conspiración, no pueden simplemente hacerla desaparecer. Un golpe en la puerta los interrumpió. David abrió y se encontró con una mujer Draer con uniforme naval. Era alta, con escamas de un verde intenso, como Sirius. Soy la comandante Cyrus, dijo. Necesito hablar con Bright. David bloqueó la puerta, con razón. Serví con su padre. Sé lo que le pasó y quiero ayudar. David la observó y luego se hizo a un lado. Cain Cyrus se sentó a la mesa y miró a Bright. Tienes los ojos de tu padre. Era un buen hombre. Un hombre valiente. ¿Sabías del accidente?, preguntó Bright. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Tu padre y yo hablamos de su investigación muchas veces. Sabía que se estaba haciendo enemigos peligrosos. Le advertí que tuviera cuidado. Cyrus sacó un chip de datos. Antes de morir, tu padre me envió copias de sus pruebas. Las he mantenido a salvo, esperando el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado. Patricia agarró el chip. Esto es todo lo que necesitamos. Registros financieros, comunicaciones, testimonios de testigos que tenían miedo de hablar en público. Todo. ¿Por qué no te presentaste antes?, preguntó David. Cyrus lo miró a los ojos. Porque soy un cobarde. Valoré mi carrera por encima de la justicia. Me dije a mí mismo que no era el momento adecuado. Que necesitaba ser estratégico. La verdad es que tenía miedo. Miró a Bright. Pero ver a esta familia humana luchar por ti cuando tu propia gente te abandonó, me avergonzó. Mereces algo mejor. Tu padre merece justicia. Esto acabará con tu carrera, dijo Bright. Probablemente, pero algunas cosas importan más que las carreras. Durante la semana siguiente, Patricia armó el caso con precisión militar. Las pruebas eran condenatorias. No solo corrupción, sino conspiración.
El transportista de carga había sido saboteado. La negligencia de Rate había sido deliberada. El consulado le había impedido activamente recibir ayuda, con la esperanza de que simplemente muriera y el problema se resolviera solo. Empezaron a llegar amenazas anónimas al apartamento de David. Alguien pinchó las llantas de su vehículo. La escuela de Oliver recibió amenazas de bomba. David sacó a su hijo de clase e instaló cámaras de seguridad. Bright quería irse para evitarles el peligro. David se negó. «Estamos juntos en esto», dijo durante todo el camino. La gobernadora colonial, inicialmente reacia a involucrarse en asuntos extraterrestres, finalmente se dio cuenta. Llamó a David a su oficina. «Esto es más grande que una disputa por la custodia», dijo. «Si lo que dice tu abogado es cierto, tenemos funcionarios Drahari cometiendo asesinatos y poniendo en peligro a menores en nuestro territorio. Es un incidente diplomático. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?», preguntó David. «Voy a asignar seguridad colonial para proteger a tu familia y voy a presentar una protesta formal ante la Asamblea. New Harbour no tolerará este tipo de corrupción». El apoyo llegó de lugares inesperados. Otros Draheries presentaron sus propias historias de abuso por parte de la facción conservadora. Las colonias humanas prometieron su apoyo. La Asamblea, obligada a reconocer el escándalo, acordó convocar un tribunal. Durante todo ese tiempo, Oliver siguió siendo el compañero constante de Bright. Cuando tenía pesadillas con sus padres, él se sentaba con ella. Cuando tenía miedo, le recordaba las palabras de su padre. Ser valiente no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando se tiene miedo. Una noche, David encontró a Bright y Oliver dormidos en el sofá, con una manta sobre ambos. La mano de su hijo aún sostenía la de ella. David se quedó allí un largo rato, pensando en el camino que los había traído hasta allí, en que una simple invitación a almorzar se había convertido en una batalla contra la corrupción. La bondad de un niño había expuesto un asesinato. La decisión de un veterano de ayudar había provocado un incidente interestelar. Pero al ver a esos dos niños durmiendo plácidamente, David no se arrepintió. Algunas batallas te eligen a ti. Algunas luchas valen la pena, sin importar el precio. Los cubrió con una manta y fue a revisar las grabaciones de seguridad una vez más. Mañana comenzaría el tribunal. Mañana se enfrentarían a sus enemigos oficialmente. Pero esta noche su familia estaba a salvo y eso era lo que importaba. Patricia llamó tarde esa noche. «El tribunal está confirmado. Nos presentamos en 3 días. ¿Estás listo?». «Tan listo como yo lo estaré», dijo David. «Bien, porque esto se va a poner feo. Nos echarán todo a la cara. Difamación, tecnicismos legales, presión diplomática. Que lo intenten». Patricia se rió. «Sabes, cuando acepté este caso, pensé que era solo una simple disputa por la custodia. Ahora nos enfrentamos a la mitad del gobierno de Drahari. Lo lamento. Ni un poco. Nos vemos en el tribunal, David». Colgó y miró las luces de la ciudad. En algún lugar, gente poderosa planeaba cómo destruirlo, cómo desacreditar a Bright, cómo enterrar la verdad. Pero primero tendrían que pasar por un veterano testarudo, un abogado brillante, un valiente comandante naval y un niño de 7 años muy decidido. David sonrió. Le gustaban sus posibilidades. La sala del tribunal de la Asamblea empequeñecía cualquier sala de audiencias que David hubiera visto. Representantes de docenas de especies llenaban la galería. Los procedimientos se transmitieron a través de múltiples sistemas estelares. Lo que comenzó como un caso de custodia local se había convertido en un referéndum sobre justicia y rendición de cuentas. 3 árbitros presidían: un humano, un Trell y un Draher. El árbitro Draher era anciano, sus escamas palidecían por la edad. Se llamaba Matriarca Vaz y era conocida por su estricta interpretación de la ley. Boric lideró la defensa junto con otros 2 abogados Draher. Parecían seguros, arrogantes.
Incluso Patricia estaba de pie junto a David Bright y el comandante Cyrus. Oliver se sentó en primera fila, custodiado por la seguridad colonial. La fiscalía presentó primero. Patricia expuso las pruebas metódicamente, registros financieros que mostraban sobornos, comunicaciones que revelaban la conspiración, registros de mantenimiento que demostraban sabotaje, testimonios de testigos silenciados. Este no es un simple caso de negligencia, argumentó Patricia. Esto es asesinato. Esto es corrupción. Esto es el abandono deliberado de un niño por conveniencia política. La refutación de Boric era previsible. Atacó las pruebas por considerarlas circunstanciales. Cuestionó la credibilidad de los testigos. Argumentó que los asuntos internos de Drahari no deberían estar sujetos a la supervisión de la Asamblea. El padre de la niña era un criminal. Bora afirmó que su muerte fue desafortunada pero justificada. Su hija ha recibido los cuidados adecuados. Según la costumbre Drahari, estaba comiendo basura. Patricia replicó: ¿eso es un cuidado adecuado? El tribunal permitió el testimonio de varios testigos. La comandante Cyrus habló sobre el padre de Bright, su trabajo, su integridad. Presentó las pruebas que él le había confiado, sabiendo que podrían costarle la vida. David testificó sobre el hallazgo de Bright, sobre el simple acto de bondad de Oliver, sobre la completa incapacidad del consulado para ayudar. Entonces la propia Bright subió al estrado. Habló con claridad, sin odio, pero tampoco con piedad. Mi padre creía en la cooperación entre especies. Creía en la justicia y la transparencia. Fue asesinado por esas creencias. Me dejaron morir por el crimen de ser su hija. Los humanos que me salvaron no son de mi especie. Pero me muestran más honor que mi propia gente. Miró directamente a Boric. Me dejaste morir de hambre. Me dejaste dormir en callejones. Esperabas que simplemente desapareciera. Y cuando sobreviví, cuando los humanos me mostraron amabilidad, intentaste recuperarme no por cuidado, sino para ocultar tu vergüenza. Boric se puso de pie. Eres un niño. No entiendes las complejidades. Entiendo que eres un cobarde, dijo Bright. Entiendo que valoras tu posición más que la verdad. Entiendo que mi padre murió porque hombres como tú temían el cambio. La cámara estalló. Los árbitros llamaron al orden. Cuando regresó el silencio, la matriarca Bess habló por primera vez. He escuchado suficientes testimonios, pero deseo escuchar a la niña que comenzó esto. Trajeron a Oliver al frente. Parecía diminuto en la vasta cámara, pero se mantuvo erguido como su padre le enseñó. ¿Por qué ayudaste a Bright?, preguntó la matriarca Bess. Oliver lo pensó porque tenía hambre. Mi padre siempre dice que nadie debería tener hambre. Es una de las reglas. ¿Qué reglas? Como mirar a ambos lados antes de cruzar la calle o decir por favor y gracias o ayudar a las personas que necesitan ayuda. Son solo las reglas. ¿Y estas reglas se aplican a todos? Oliver pareció confundido por la pregunta. Por supuesto, las reglas son reglas, incluso los extraterrestres, incluso aquellos que no son humanos. Tener hambre no se trata de ser humano o extraterrestre. Se trata solo de tener hambre. La cámara quedó en silencio. La matriarca Bess estudió al niño pequeño durante un largo momento. Eres muy joven, dijo. Sin embargo, hablas con gran sabiduría. Oliver se encogió de hombros. Solo hice lo que haría papá. Best miró a David. Has criado bien a tu hijo. Los orbitadores deliberaron durante 2 horas. Cuando regresaron, toda la cámara contuvo la respiración. El árbitro humano habló primero, esbozando los hallazgos. La evidencia de corrupción era abrumadora. El sabotaje estaba probado. La conspiración era real. El árbitro del sendero abordó las implicaciones legales. Múltiples funcionarios de Drahari enfrentarían cargos criminales. El consulado en New Harbor sería investigado y reestructurado. Entonces la matriarca Best habló. Su voz tenía el peso de siglos. Estoy avergonzada, dijo. Avergonzada de lo que mi gente ha hecho.
avergonzada de la cobardía y la corrupción que llevaron al asesinato. Avergonzada de que los humanos nos enseñaran nuestros propios valores. Miró a Bright. Tu padre habló de honor y cooperación. Lo ignoramos. Lo silenciamos. Intentamos borrar su legado eliminándote a ti. Fracasamos. Luego miró a Oliver. Este niño humano comprende nuestros principios mejor de lo que nosotros los hemos practicado. Vio a una persona necesitada y ayudó sin dudarlo, sin prejuicios, sin esperar recompensa. De eso se enorgullecían los Draeri. Lo hemos olvidado. Nos recordó que el tribunal falló a favor del demandante. A Bright se le concede la residencia permanente en territorio humano bajo la tutela de David Cole. Los responsables de la muerte de su padre serán procesados con todo el rigor de la ley de la Asamblea. El gobierno Draari emitirá una disculpa formal y ofrecerá una indemnización económica. Hizo una pausa. Además, la Asamblea implementará nuevas protecciones para los jóvenes huérfanos de todas las especies miembros. Ningún niño volverá a caer en la trampa burocrática. Llamaremos a esto las disposiciones de los espectros. La cámara estalló en aplausos. David sintió a Oliver chocar contra él, abrazándolo con fuerza. Bright se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Patricia sonreía. El comandante Cyrus saludó la memoria del padre de Bright. Fuera del tribunal, los periodistas se agolpaban. David se abrió paso entre ellos, manteniendo a su familia cerca. Boric era conducido por la seguridad de la Asamblea. Su carrera había terminado. Otros lo seguirían en el transporte de regreso a Puerto Nuevo. Oliver se durmió contra Bright. Ella le acarició el cabello con suavidad, aún procesando todo. ¿Y ahora qué?, le preguntó a David. Ahora nos vamos a casa. Tú terminas la escuela. Nosotros descubrimos el futuro día a día. La Asamblea me ofreció una beca para la Academia Juvenil. David sintió dolor, pero asintió. Es una buena oportunidad. Tengo miedo, admitió Bright. Miedo de irme. Miedo de perder esto. Perderlos a ti y a Oliver. Tú no nos perderás a nosotros. La familia no funciona así. Familia, repitió Bright. Hacía mucho que no tenía familia. Sí, familia. Un año después, David estaba en el puerto espacial con Oliver. Esperaban a que Bright regresara de su primer semestre en la academia. Salió de la aduana más alta, más segura, con el uniforme de la academia. Pero al verlos, la formalidad desapareció. Corrió hacia ellos y se abrazaron. Oliver le había hecho un dibujo. Bright había traído regalos de una docena de mundos diferentes. Caminaron hacia el vehículo de David, hablando al unísono, riendo para preparar un té en casa. Durante la cena, Bright le contó sobre sus clases, sus amigos, sus planes. Estaba estudiando Derecho y Diplomacia en la Academia de Policía de Tours, siguiendo el sueño de su padre a su manera. Quiero asegurarme de que lo que me pasó a mí nunca le pase a nadie más, dijo ella. David asintió. Él comprendió ese impulso. La necesidad de convertir el sufrimiento en un propósito. Más tarde, cuando Oliver estaba en la cama, David y Bright se sentaron en el balcón como solían hacerlo. La ciudad se extendía bajo ellos, naves elevándose hacia el cielo nocturno. He estado pensando en ese primer día, dijo Bright. Cuando Oliver me encontró, cuando me trajiste a casa, estaba tan destrozada, tan perdida. Me había dado por vencida. Pero tú no te quedaste perdida. David dijo, no, porque un niño de 7 años me vio comiendo basura y pensó que estaba mal. Porque lo arriesgaste todo para protegerme. Porque gente que no conocía luchó por mí. Miró a David. En Draerie, tenemos un dicho, la fuerza no se mide por las batallas que ganas, sino por aquellos a quienes defiendes. Me defendiste cuando yo no podía defenderme solo. Esa es la verdadera fuerza. David se encogió de hombros, incómodo con los elogios. Simplemente hizo lo correcto. Sí, y por eso importaba.
Se sentaron en un cómodo silencio mirando las estrellas. Mañana, Bright ayudaría a Oliver con su tarea. Al día siguiente, David tenía que testificar en otro juicio por corrupción. La semana siguiente, Bright hablaría en una conferencia sobre la reforma del bienestar infantil. Pero esta noche, eran solo una familia. Poco convencional, forjada por el azar y la elección, unida por algo más fuerte que la sangre, que un veterano. Un niño, un dragón y un almuerzo sencillo que cambió la galaxia. Dentro, Oliver gritó que no podía dormir. Bright quería leerle un cuento. David lo siguió, apoyado en el marco de la puerta mientras Bright se acomodaba junto a la cama de Oliver con un libro de cuentos populares Draarie. Su voz subía y bajaba con los patrones rítmicos de su lengua materna, luego cambiaba a estándares humanos. Para que Oliver pudiera comprender. Los ojos del niño se llenaron de pesadez. David los observó y pensó en todos los caminos improbables que los habían llevado hasta allí, todas las decisiones que habían importado, todos los momentos en los que podrían haber dado la espalda y elegido algo diferente. Pero no lo hicieron, y la galaxia era mejor gracias a ello. Cuando Oliver finalmente se durmió, Bright cerró un libro con cuidado. Besó la frente del niño, un gesto que había aprendido de David. Juntos apagaron la luz y cerraron la puerta. Gracias, susurró Bright en el pasillo. Por todo, asintió David. No hacía falta decir nada. Ambos comprendían. Algunos lazos se forjaban con fuego, otros con simples actos de bondad. Pero los más fuertes eran los que se construían sobre la base de ver la necesidad del otro y elegir ayudar sin importar el costo. Esa era la lección. Esa era la verdad que un niño pequeño había sabido instintivamente en la galaxia y tuvo que aprender a las malas. Que al final,